oscuridad no soporto, tu perfecto amor que me redimió. Soy libre, por tu gran amor soy libre. Hola a todos y bienvenidos a una transmisión de Iglesia en Casa. Esperamos que te pongas cómodo, llame a todos tus seres queridos y se dispongan a disfrutar lo que Dios tiene hoy para ustedes. Soy libre, puedo entrar al santo lugar. Iglesia, recuerda que todos los domingos tenemos a las 9:30 de la mañana nuestra transmisión para toda la familia por Facebook. A las 4 de la tarde también tenemos la iglesia infantil para que se reúnan con todos los niños, sus hijos, para que disfruten de un tiempo muy agradable. Y en la noche, a las 7 de la noche, como todos los domingos, por Zoom tenemos reunión con todos los jóvenes. Los jueves tenemos a las 7 de la noche transmisión por Facebook de la palabra y de la enseñanza del Señor. Y los ayunos son todos los sábados a las 9 de la mañana. Cambiamos de horario, ya no son a las 11, sino a las 9 de la mañana por Zoom. Iglesia, recuerda que para llevar el Evangelio, una de las formas de hacerlo es apoyando por medio de tus donaciones, como son ofrendas, diezmos y primicias. Entonces puedes escribirnos por interno para coordinar cómo te queda más fácil apoyarnos. Gracias. Iglesia, estamos buscando voluntarios que hagan parte de nuestro ministerio social, que sean personas que quieran ir y llevar el Evangelio y mostrar el amor de Cristo por medio de actos de amor. Si quieres ser parte, te pedimos que nos escribas por WhatsApp o por el chat de Facebook para que podamos vincularte a este grupo y puedas empezar a unirte a este movimiento de llevar el amor de Dios. Hola Iglesia, espero estén bien todos. Qué gran honor poder compartir este tiempo de alabanza con ustedes. Así que allí donde estás en casa queremos que cantes con nosotros, que grites con nosotros, y si quieres levantar tus manos puedas hacerlo en total libertad. ¿Sí? Vamos a adorar al Señor en ese tiempo. Dime tus secretos, todo dímelo. Enséñame a amarte, enséñame a vivir. Sé donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Dilo, quiero conocerte, Cristo. Aceleras y latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Oh, oh. Mi atención llamaste, me diste libertad. Enciendes tú mi alma, tu sueño es mi pasión. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras y latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Oh, oh. Oh, dile, esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras y latido, latido. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras y latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer
conocer tu latido. Así es, Señor. Queremos conocer mucho más de ti, queremos ir mucho más profundo. Y ahí donde estás, quiero que puedas meditar por un momento en todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Y que a veces, a pesar de que Dios ha sido bueno, nosotros buscamos más sus bendiciones que su presencia. Y yo quiero que durante esta canción que vamos a cantar ahora, tú puedas también cantarla con nosotros y decirle: papá, no queremos nada más. Te queremos a ti, te anhelamos a ti. Te anhelamos a ti, Señor. Anhelamos tu presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. Es decirle: no busco bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes. Y Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Dile: lo siento. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Nada más dile: me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir.
Te quiero a ti y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, cántalo. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, oh, nada más, nada más hará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, oh, oh. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Díselo. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Tiempo de levantar tus manos a Él y dile por encima de todo: eres lo que más importa en mi vida, eres lo que más anhelo, Jesús. Más que una posición, más que un estatus económico, más que tener muchos amigos. Te anhelo a ti profundamente. Llévanos al lugar de tu presencia, llévanos al primer amor. Llévanos al primer amor, Señor. Llévanos. Llévanos allí, como dice tu palabra. Atráenos, que en pos de ti correremos. Tu amor es tan dulce, es más dulce que todo lo que probé en mi vida pasada. Por eso cantaremos que nada bastará. Solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú. Oh, solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú, Jesús. Oh, oh, solo importas tú. Solo tú, Jesús, tienes mi amor, tienes mi corazón, todo lo tienes y aún así anhelas mi corazón, anhelas mi corazón, todo lo tienes y aún así anhelas mi corazón, anhelas mi corazón. Por eso cantamos una vez más. Y nada más, nada más, oh, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, oh, nada bastará. Te quiero a ti, oh.
Papá, gracias por este tiempo. Gracias porque tú habitas en medio de nuestra adoración y vas a permanecer con nosotros. Gracias, mi Dios. Te seguiremos adorando y exaltando. Amén y amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Vamos a estar orando para que sea el Señor hablando en este día. Padre maravilloso, te damos a ti la gloria y la honra, precioso Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón necesitado por ti, Señor Jesús. Te pedimos que el día de hoy seas tú hablando, Señor, y que seas tú transformándonos cada día más y más a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que iniciemos con la enseñanza, quiero dejarles una pregunta y ustedes la pueden responder ahí en los comentarios. ¿Se puede predicar el evangelio separado de la ley? Entonces ustedes responden sí o no, y en el transcurso de la enseñanza entonces el Señor nos va a aclarar esa pregunta. Vamos a Romanos 7, del versículo 7 al 13, y este mensaje se llama, yo lo titulé, una mirada al espejo hacia la luz de la palabra del evangelio, y dice: el pecado que mora en mí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley es pecado, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino el pecado. Para mostrarse el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Dice en el versículo 1, dice que ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Le estaba hablando a los judíos en Roma que conocían perfectamente la ley. ¿Qué hace Pablo en esta enseñanza? Desnuda su corazón. Él muestra su naturaleza ante los que cumplían perfectamente la ley, porque él, recordemos que Pablo era un fariseo que cumplía perfectamente la ley según él. Entonces en el versículo 7, Pablo dice que, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Wow, bueno, la codicia. Entonces recordemos que la codicia es desear algo que no necesito. Es algo, es deseo, es lujuria, es anhelo. Eso significa la palabra codicia. Entonces, Pablo aquí nos enseña cómo llegó él al conocimiento de Cristo. ¿A través de qué? De la ley. Entonces, como él era un fiel seguidor de la ley, en la misma ley le muestra a él quién es él. Entonces Pablo se da cuenta de algo que él no había visto en su vida. En Gálatas 1:13 al 14 dice: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla.
Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, por cumplir la ley que hacía él, tradiciones, ellos hacían ritos, convencidos de que lo que estaban haciendo, de lo que él estaba haciendo, le estaba agradando a Dios. Y en Hechos 22:3 dice: entonces Pablo dijo: soy judío, nacido de Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Pablo era un fariseo. ¿Y cómo llamaba Dios Jesús a los fariseos? Hipócritas. Entonces, ¿qué era lo que Pablo codiciaba? Él se dio cuenta que era codicioso a través de la ley. Entonces, dice que la codicia es desear algo para mi propia gloria. Entonces la codicia se había convertido en una idolatría. De hecho, la codicia es idolatría. Entonces, recordemos de dónde era Pablo: de Tarso, de la región de Cilicia. Entonces, ¿dónde se ve Pablo confrontado? En Hechos 6:8. Hechos 6:8 dice: arresto de Esteban. Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Cilicia. O sea que entre esos hombres estaba ¿quién? Entonces, ¿por qué Pablo se ve confrontado con Esteban? O sea, ¿por qué? Porque él deseó ser más como Esteban. Y dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Y eso era lo que él quería. Él deseaba, él codiciaba lo que veía en Esteban. Entonces ahí fue donde empezó a entender realmente quién es él. Eso sucedió antes de su conversión. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios estaba preparando el corazón de Pablo para su encuentro con Jesús. Entonces, ¿cómo es que Dios prepara nuestros corazones para nuestro encuentro con Jesús? A través de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, Dios estaba haciendo ver en Pablo la magnitud de su pecado. Él mismo tenía que ver lo codicioso que era. Entonces, codiciar es estar inconforme con lo que Dios nos da, como si mereciéramos algo más. ¿Realmente merecemos algo más de lo que Dios nos da? Entonces, ¿desear algo es malo? No. No es malo, siempre y cuando el desear incluya envidia, queja o autocompasión, amargura, tristeza, una desestabilidad emocional. ¿Ok? Bueno, entonces Pablo deseaba, ¿qué era lo que Pablo deseaba? Deseaba ser admirado por su piedad. Eso es lo que él deseaba, ser admirado por su piedad. ¿Y cómo él se da cuenta de eso? En el 10º mandamiento. El 10º mandamiento le hizo ver la maldad de su corazón. Entonces, la ley es como este espejo que nos muestra realmente quiénes somos. Por ejemplo, cuando vamos al espejo a mirarnos cómo estamos, ¿sí? Entonces el espejo nos revela qué es lo que lo imperfecto que tenemos. Digamos, si tenemos un mugrecito en la cara, si estamos despelucados, si tengo un mugrecito en el diente. Eso es lo que hace el espejo. Lo mismo hace la ley. La ley nos muestra quiénes somos.
Y dice, en el versículo 7 dice que, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y qué es lo que contesta? En ninguna manera. Y en Romanos 3:10 dice, entonces, ¿cuál es la función de la ley? Romanos 3:10 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Esa es la función de la ley. Entonces, la ley tiene dos funciones. Primero, nos muestra la santidad de Dios y segundo, el pecado del hombre. Esa es la función de la ley. Nadie puede venir a Cristo al menos que entienda que está condenado y que va camino al infierno. Nadie puede venir a Cristo al menos que entienda que es pecado, que es un pecador, que merece la muerte. O sea, no puede venir a Cristo pasando por encima de la ley, porque la ley nos muestra quiénes somos. En el versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? ¿Qué fue lo que pasó con la ley cuando el apóstol Pablo la vio? Dice que despertó. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué? Porque él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, que era un hombre intachable, que era un hombre correcto, que era una persona justa. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la ley se dio cuenta realmente que no, que realmente él estaba muerto. Entonces, en el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, ¿qué era lo que estaba produciendo? ¿Qué era lo que producía el pecado? Estaba produciendo el pecado muerte. Eso es lo que a donde nos quiere llevar el pecado, a la muerte eterna. Entonces nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actúa dentro de nosotros y la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que la ley lo descubrió. La ley despertó esos malos deseos. Y esos malos deseos que producen una mala cosecha, malas acciones y nos llevan a una muerte. Entonces, suficiente tiene el hombre de decir no haga para él tomar la decisión de decir sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que somos los dueños de nuestras vidas y por ende hago lo que a mí se me da la gana. O sea, tengo la libertad de decir no, lo voy a hacer y punto. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer, porque somos necios, porque somos tercos, porque tenemos un corazón pecaminoso, porque nuestra carne produce eso. Eso es lo que produce la carne. Entonces, ¿la ley es mala? No. ¿Qué es lo malo? El pecado. Nosotros somos, la ley es mala, no, porque la ley es la que nos muestra lo malo que somos, es decir, que lo que realmente es malo es lo que hay en nosotros. Un ejemplo, se nos dice que no debemos fumar porque el fumar nos hace daño, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Fumamos más aún sabiendo que eso nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana siempre quiere ir en contra de Dios. Nosotros los seres humanos siempre queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y dice en el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces la ley es un atentado con nuestra independencia. ¿Por qué? Porque como les decía, siempre la tendencia de nosotros es hacer lo que queremos. Entonces la ley dice no codiciar.
Pero Pablo descubrió que él hacía lo contrario. Es decir, que él por cumplir la ley estaba siendo condenado por la misma ley. Dice porque la ley, ¿qué pasó? Cobró vida. El pecado cobró vida en él, o sea, se dio cuenta de lo mal que él estaba. Es decir, que al encontrarnos con la provisión sentimos el impulso de querer reafirmar nuestros derechos a la libertad, de querer hacer exactamente lo que la ley prohíbe. Siempre queremos hacer lo contrario a lo que se nos establece aún aquí en la tierra. Aún en la tierra hay muchas leyes que dicen no debemos hacer. Por ejemplo, estamos en plena pandemia y se nos dice que no debemos salir a la calle sin utilizar tapabocas, con las medidas de protección adecuadas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todo lo contrario, porque siempre queremos ir en contra de lo que nos, digámoslo así, de lo que nos cohíbe. Siempre queremos, el ser humano, la tendencia es esa, siempre ir en contra de las reglas, de las leyes. El pecado es autoidolatría. ¿Por qué? Porque cada vez que tú pecas, cada vez que pecamos, es porque estamos buscando adorarnos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. Eso es idolatría, autoidolatría. Yo siempre quiero buscar algo para mi propia gloria, para adorarme. Siempre quiero ser más que el otro. Siempre quiero ser el que más estudie la Biblia, el que mejor predique. Quiero ser el más piadoso en la iglesia, quiero ser la hermanita más carismática y eso, pero eso siempre lo hacemos es para nuestra propia gloria. Entonces, cuando yo busco mi propia gloria, quiero quitarle el lugar a Dios. Entonces, eso es pecado, y eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón del ser humano a idolatrarse a sí mismo para despertar pasiones. Oh, tremendo. Esas pasiones pecaminosas usadas por el mandamiento de Dios. Entonces, basta con decirle a una persona no haga cuando ya lo ha hecho más. Lo voy a hacer más. Y lo vemos en los niños, nomás en un niño pequeño, un niño de 1 año, no le dice, hijo, no hagas tal cosa, no te eches eso a la boca. Es como si le dijéramos, hágalo, por favor, hágalo. Esa es la naturaleza de nosotros. Entonces, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A los judíos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, como lo dice en el versículo 1, ellos conocían perfectamente la ley, pero ellos pensaron que la ley les había sido dada, ¿para qué? Para restringir el pecado y para hacerlos más santos. Entonces se enfocaron tanto en cumplir la ley que realmente lo que estaba haciendo era que estaban siendo condenados, estaban siendo esclavos de ellos mismos. Porque eso es lo que hace la ley. Cuando nosotros queremos cumplir la ley al pie de la letra, estamos siendo esclavos de ella. Y la ley no nos esclaviza. Y desafortunadamente hoy en día eso se predica en muchas iglesias. Solo ley y ley y ley. Que nos tenemos que someter a muchos ritos. No haga esto para que viva feliz. Deje de hacer esto para que esté feliz. Y eso es lo que se predica pura ley, pero realmente la ley no produce eso en nosotros, pero tampoco debemos desechar la ley. ¿Qué pasa si predicamos solo ley? Estamos siendo condenados, esclavos de nosotros mismos. Tenemos que predicar ley y gracia, y la gracia con el evangelio. ¿Sí? O sea, con Cristo. La gracia, la ley sin Cristo no va a ayudar a nuestros hijos, a nosotros mismos o a las mismas personas. No lo va a ayudar. Solamente Jesucristo. Es decir, para nosotros predicar, tenemos que predicar ley, evangelio y gracia. Las 3 cosas son importantes. Entonces lo que Dios nos enseña es que no debemos de predicar el evangelio
de la justicia por la fe. No debemos de dejar de predicar el evangelio de la justicia por la fe. La ley en sí misma no produce vida. La ley en sí misma no produce vida. La ley en sí misma produce ¿qué? Muerte. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento del pecado y revivió y yo morí. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo cuando entendió la ley, cuando fue confrontado con el 10º mandamiento. ¿Qué pasó? Que entendió que él es pecador y que merece la muerte. Pablo nos dice aquí que hubo un tiempo en su vida, o sea, él pensaba que estaba vivo espiritualmente por cumplir la ley. Estaba convencido que él estaba vivo espiritualmente por cumplir la ley, que estaba bien con Dios por la obediencia a la ley. Wow. ¿Y qué vino? Según el versículo 9, vino la muerte espiritual. Y dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte. ¿Y muerte qué? Muerte espiritual. Gálatas 3:10 dice el Señor, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Cada uno. Estamos hablando de los mandamientos para los que nos ven por primera vez. La ley, los mandamientos de Dios que todos los conocemos. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nadie puede cumplir la ley. Absolutamente nadie. ¿Por qué no pudimos cumplir la ley? Porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Sea creyente o no sea creyente, ningún ser humano puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque amamos el pecado. El ser humano ama el pecado. Siempre amamos lo que no debemos hacer. Y Romanos 8:7 dice lo siguiente. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y en Romanos 11 dice el Señor, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dice que el pecado tomando ocasión me engañó. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado utilizó los mandamientos para engañarnos. ¿Por qué? Porque el apóstol estaba convencido que por cumplir los mandamientos él estaba siendo justificado ante Dios, pero resulta de que no. Cuando él descubre eso, dijo, wow, yo estaba siendo engañado. ¿Por qué? Porque estaba mal, porque entendí que lo que estaba haciendo me estaba llevando a una condenación, me estaba llevando a la muerte. Eso, de ese engaño es que habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el pecado utiliza lo bueno para engañar a las personas. El pecado nunca se va a presentar en la vida de nosotros como algo feo, como algo desagradable, no. El pecado siempre se presenta de una manera agradable para engañarnos a nosotros, y utilizó los mandamientos para engañarnos, para engañar, según lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, no es la ley lo que te mata, es el pecado que mora en nosotros usando la ley. Algunos los llevan a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Entonces, imaginémonos nosotros esforzados por cumplir la ley, convencidos de que lo que estamos haciendo está súper bien, pero resulta de que no es así. No es casualidad que las personas más duras en contra del evangelio son los más religiosos. Es decir, una persona cuando se centra en la ley está rechazando a Jesús, porque es como si no lo entendieran. No, yo puedo hacerlo, no necesito nada más, yo puedo hacerlo solo.
¿Por qué? Porque se basan solamente en la ley. Entonces dice, la ley me engañó. Cuando nosotros hemos evangelizado, hemos tenido la oportunidad de llevar el evangelio, a mí me pasó una vez que tuve la oportunidad de llevarle el evangelio a un señor y le preguntaba que si él muriera ese día, ¿a dónde cree que iría? Entonces él de una vez empezó a decir, dije, pues no sé, porque yo no he matado a nadie, pues yo no he robado, pues trato de ser una persona honesta, y pues yo creo que para el infierno no. O sea, estaba siendo engañado él mismo, porque creía ser una persona justa. Pero recordemos que Jesús dice, ¿qué era lo que Jesús le decía a los fariseos? Dice, le dice a los fariseos, ¿tú nunca has matado? Y dice, todo aquel que se enoja contra su hermano y usa palabras ofensivas para descargar su ira, ya lo ha matado. Es decir, que el solo hecho de que yo me enoje con mi hermano y utilice palabras feas, hirientes, ya lo he matado. Es decir, que hemos incumplido ese mandamiento. Entonces el Señor dice que si queremos ser justificados por la ley, tenemos que cumplir los mandamientos desde que nacimos prácticamente hasta el día en que nos morimos, al pie de la letra. Y no es, Señor, yo cumplí, son 10, cumplí 8, me cumplí 9, me faltó 1, no, son todos y al pie de la letra. Por eso el mandato está, por eso es que el mundo está como está, porque la gente sigue pecando y vive engañada, porque están convencidos de que lo que está haciendo está bien. Por eso es que es tan importante que el evangelio se predique junto con la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a una persona, le muestro a una persona la ley, los mandamientos, entonces la persona se va a sentir tan confrontada que va a decir, sí, soy pecador y necesito a Jesús como mi Señor. Inmediatamente se va a cambiar ese pensamiento de decir, no, yo no soy pecador, sí lo es y necesita a Jesús. Y en el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Acá nos está diciendo que la ley es santa, que el mandamiento es justo y que el mandamiento es bueno. ¿Por qué es santa? Porque es justa. ¿Y por qué es bueno? Porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Entonces, ¿el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte? Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y dice, de modo que sin la ley de Dios, la ley de Dios es santa, justa y buena. Vamos a Salmos 19, 7, 12. Y dice el salmista, las enseñanzas del Señor son perfectas, reaviva el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandatos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Entonces, ¿qué es lo que trae la ley? Alegría al corazón. No puede traer otra cosa. Alegría al corazón, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir, nos ayudan. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven para advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. La ley no es la que produce muerte del pecador, es el pecado. Dice, Dios usa la ley para mostrarnos el pecado que mora en ti y en mí. Es 1000 veces peor de lo que la mayoría de personas está dispuesta a admitir, que somos terriblemente pecadores. Yo recuerdo que una vez alguien hizo un comentario, subieron una publicación al Face y yo hice un comentario, entonces esa persona dijo, claro, usted se cree santa porque va a una iglesia y no sé qué, yo no, soy tan pecadora como usted.
Si fuera santa no tendría necesidad de ir a una iglesia, ni siquiera tendría necesidad de buscar del Señor. Entonces, ¿por qué la ley hace eso? Para llevarnos a ver nuestra necesidad de un Salvador. Eso es lo que hace la ley, nos muestra la necesidad de ir a Cristo. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, cada vez que leo la palabra y el Señor dice en su palabra, no haga esto, haga tal cosa, que el Señor dice en su palabra, aquel que hace lo bueno y no lo hace le es contado por justicia, y yo, perdón, le es pecado. Y yo, Señor, nada de eso yo hago. O sea, la palabra de Dios eso hace, me confronta. Entonces, en lugar de decir, me voy a retirar porque pues ¿para qué sigo si soy tan pecador y merezco la muerte? Yo más bien me voy. No, al contrario, lo que hace es acercarme más a Jesús. Eso es lo que hace, tener tanta independencia de Jesús, porque Él es santo. Entonces, en sí, eso es lo que tiene, eso es lo que produce la ley. Ese es el efecto que produce la ley en la vida del ser humano. Arrepentimiento, dolor, necesidad de buscar a Jesús. No la necesidad de seguir pecando, sino la necesidad de ir a Jesús. ¿Por qué? Porque solo no puedo. Porque por mis actos, por mis obras no puedo agradar a Dios, sino por la fe en su Hijo Jesucristo. Gálatas 3, 21 al 22 dice: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero 22 dice: pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta palabra? Que es por Jesucristo que somos justificados, no por la ley. Entonces Dios usa para enseñarnos, Dios nos está enseñando a confiar en Jesús. ¿Qué sucede cuando ponemos nuestra confianza en Jesús? Somos librados de la condenación de la ley. Eso sucede cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Somos librados de la condenación de la ley. Es decir, que la ley ya no nos puede condenar, porque Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo, y al mismo tiempo somos transformados y capacitados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que habita en nosotros, para poder obedecer la ley. Obedecer la ley no perfectamente, pero sí sinceramente. Es decir, ir a Jesús con un corazón sincero, reconociendo que tenemos nuestras luchas, reconociendo que hay pecado en nosotros, reconociendo que somos débiles. Esa es la manera de decir: sí, Señor, tu palabra dice que no debo mentir, pero yo mentí, Señor. Tu palabra dice que no debo robar, pero yo robé. Tu palabra dice, Señor, que no debo matar, y hoy maté a mi hermano con estas palabras. Sentí rabia, sentí enojo. O sea, ir a Jesús con toda la sinceridad, sabiendo que su palabra me lo está diciendo y que yo lo estoy aceptando. Dice el verso Romanos 8:2, ahí adelantico, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que me ha librado? Cristo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién? Cristo. Bueno, entonces seguimos. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Al Espíritu qué? Al Espíritu Santo. Entonces la ley es buena. Entonces la lucha de nosotros no es contra la ley, sino contra el pecado. La ley es buena y es agradable, porque es bueno no robar, es bueno no matar, es bueno no mentir, es bueno no codiciar, es bueno honrar a padre y madre. O sea que la ley es buena. ¿Qué es lo malo? El pecado que hay en nosotros, como lo hemos estado hablando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de, en oración, pedirle a Dios que nos muestre cada día la verdadera cara del pecado para no vivir engañados. Y para terminar dice, es Cristo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso solo se encuentra en nuestro maravilloso, hermoso y perfecto Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿se puede predicar el evangelio separado de la ley? Claro que no. De ninguna manera. Porque necesito de la ley para llegar a Jesús. Necesito ver mi condición, verme al espejo y ver lo pecador que realmente soy para depender de Jesús, para ir a Jesús. Bueno, iglesia, esta semana les invito a que estemos mirándonos en el espejo de la palabra y que analicemos realmente cómo estamos, que así como el apóstol Pablo desnudó su corazón, porque eso fue lo que el apóstol Pablo, él fue y le desnudó el corazón a estas personas para que se dieran cuenta realmente lo que Dios había hecho en él. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? Que no se nos olvide, que no se nos olvide realmente quiénes somos para Dios. Que no se nos olvide realmente nuestra verdadera condición delante del Señor. Y que todos los días entendamos que necesitamos a Jesús. Todos los días necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque tenemos nuestra lucha. Yo tengo mi lucha. Y así como el apóstol Pablo le mostraba a los judíos, nosotros también. Nosotros debemos predicar el evangelio sin máscara. Desnudar nuestro corazón, que las personas vean realmente quiénes somos, tal como somos. Amén. Bueno, iglesia, vamos a estar orando para que sea Dios esta semana obrando. Señor y Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu ley, Señor, por esos mandatos que tú estableciste desde el comienzo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, puedo entender que te necesito a ti, Señor. Porque en mis fuerzas, Señor, lo que hago es esclavizarme y condenar a otros, Señor Jesucristo. Pero tú veniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor, porque tú eres ese Cordero perfecto, Señor, que pagó por nuestros pecados, Señor. Tú cumpliste la ley, Señor, por amor a tu pueblo y por obediencia al Padre, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a desnudar nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. A que vivamos una vida en santidad, Señor. A que vivamos, Señor, sin máscaras, sin hipocresías, bendito Señor. Que todos los días entendamos, Señor, que pecadores somos y que merecemos la muerte, Señor. Que la justificación viene de ti, Señor Jesús, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos que nos guíes a ti siempre, Señor, y que la luz de tu evangelio resplandezca en nuestros corazones todo el tiempo, Señor, para que vivamos en la verdad, para que vivamos en tu verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Se les quiere. Hasta pronto. Chao.